¿Hasta qué punto la influencia extranjera puede enriquecer o afectar la identidad cultural de una nación? ¿Hasta qué punto podemos considerar a las novedades como lo que son, como novedades o como una forma de invasión? Sea para bien o para mal, la historia siempre ha tenido cambios. La historia siempre ha estado llena de cambios, siempre ha estado llena de personas que nos han llevado en una dirección o en otra, y no solo personas individuales, ya que a menudo estas van acompañadas de otras personas que forman grupos políticos, sociales, religiosos, de ideas diferentes, que van empujando al mundo, a los países, unas veces más pacífica y otras veces más violenta, más bélica. La historia que os voy a contar hoy es la historia de un hombre que llegó a un país extranjero después de una guerra para gobernarlo. Un hombre que ya solamente por nacimiento estaba destinado teóricamente a la grandeza, pero que también, por parentescos, podría haber llegado a ser una de las figuras más importantes de su siglo. Sin embargo, quiso la suerte, quiso la historia, quiso la gente a la que él tuvo que gobernar, que su historia se quedara como un mero intento. Estoy nervioso, más de lo que esperaba. De algún modo siento que estoy cumpliendo con algo con lo que ni mi padre ni mi abuelo fueron capaces de soñar. La gente agolpada alrededor de los caballos chilla en su maravilloso idioma, aplaude cuando nos ve llegar y acerca a sus niños para que lancen flores. Son un desfile de vida y color, muestra de la belleza que invade esta tierra, una tierra que derrocha sabiduría desde que el mundo es mundo. ¿Qué dicen?, pregunto al caballero von Armansperg, mi nuevo primer ministro y un aceptable jinete. Tras dedicarme una mirada confundida, se acaricia las patillas. No sé si estará pensando en lo absurdo de la pregunta o en lo mucho que me parezco a mi padre. Tal vez lo haga, aunque quizás solo esté buscando una respuesta correcta. Bueno, responde al fin, mostrando el maravilloso ambiente que nos rodea, abriendo su brazo izquierdo porque el derecho lo usa para sostener la rienda del caballo. Desde luego, ¿le parecen enfadados, Alteza? Imito su gesto con la suerte de ver a un grupo de niños lanzando besos y a algunos ancianos en posición de dar gracias a Dios. Quizás sea algo soberbio, pero no puedo negarlo. Sonreí. ¿Qué ganas tengo de aprender a hablar griego? Si el ministro von Armansperg quiso ocultar su sorpresa, lo hizo bastante mal. El hijo del gran amante de lo clásico no sabe hablar griego. Solo en básico. Me temo, nada que suene como las voces nativas, ni que pueda hacer sonar como se merece. Von Armansperg hace otro de sus habituales gestos de cortesía. Sin duda sois todo un soñador, Alteza. Asiento con la cabeza. ¿Qué otra cosa podía hacer? Después de todo, los aplausos se multiplicaron, los vítores aumentaron. En general, la energía de mis nuevos súbditos llegó a niveles indescriptibles cuando apareció una comitiva griega a lomos de sus magníficos caballos. Una parte de mí quiso correr a su encuentro, pero el protocolo me exigía cautela. No está bien que un rey pierda la compostura, pero esas expresiones de fiereza, la fiereza de quienes han luchado con valor por su pueblo, y luego los llamativos chalecos, los adornos de sus cabezas, esa especie de faldas que lucen los hombres y las dagas que portan el cinto. Todo en ellos parece una leyenda. No puedo creer que esté en presencia de estos hombres. No es que parezca una leyenda, mejor dicho, es que son una leyenda. Uno de ellos, de grueso bigote, hizo que su caballo quedara frente al mío y tras retirarse un momento el aderezo de su cabeza a modo de saludo, comenzó a hablar en un alemán tosco y seguramente ensayado. Su Majestad Otón de Wittelsbach, bienvenido a Nauplia, la capital de vuestro glorioso reino de Grecia. Inclinó la cabeza y la multitud estalló en euforia. Mi nombre es Johannes Kolettis, siguió hablando, y tanto yo como todo nuestro pueblo os damos la bienvenida.
Yo también tenía preparadas unas palabras en su idioma, para que él pudiese entenderme, para que todos pudieran entenderme de verdad. Coletis no iba a ser el único que podía sorprender. Ascendiendo al trono de Grecia, doy la afirmación universal de proteger concienzudamente vuestra religión, preservando fielmente las leyes, distribuyendo la justicia a cada uno y preservando intacta nuestra independencia, nuestras libertades y vuestros derechos. Y porque amo a mi nuevo país, y esto ya me lo guardé para mí y mi cabeza únicamente, no entiendo que haya una capital distinta de Atenas, ni que mi ministro esperase atender a los griegos lo bastante distraídos para acercar su caballo al mío y susurrar con su habitual discreción: «Majestad, que la amabilidad de estos hombres no os ciegue, pues esta, recordad, es su tierra, y también debéis recordar que hace menos de un año asesinaron a su último líder dentro de una iglesia». Otón de Wittelsbach, más conocido como Otón I de Grecia, llegó al mundo muy lejos de la tierra que debería gobernar con el tiempo. Concretamente lo hizo en el Palacio de Mirabel, un lugar de ensueño, barroco y con cierto aroma al clasicismo que tanto le gustaba a su familia, sin olvidar, por supuesto, los elementos mitológicos. El Palacio de Mirabel estaba ubicado, y sigue estando, en la ciudad de Salzburgo, en la actual Austria. Si yo os envío a que lo busquéis en Internet, seguramente os enamoréis de más de una de sus imágenes. Pero a lo que vamos. Otón nació el día 1 de junio de 1815, lo que según mis cálculos, si él viviera a día de hoy, tendría en torno a unos 210 o 211 años, lo cual, bueno, digamos que no lo ubica tan lejos de nosotros como otros personajes de los que os he hablado. Por ejemplo, la matemática Ada Lovelace nació en ese mismo año, pero en Inglaterra. Y ahora debo deciros que el diario que acabamos de escuchar sobre Otón, el de Otón, no el que trata sobre mi libro, que lo tenéis disponible por supuesto, aunque es una novelización que he hecho yo, incluye partes de un discurso verdadero que Otón dio a su llegada a Nauplia, una llegada que marcó el inicio del Reino de Grecia como Estado independiente del Imperio Otomano. Y sí, os he dicho Nauplia y no Atenas como capital de Grecia. Pero vamos paso por paso, si os parece. Antes de nada, ¿quién era este Otón de Wittelsbach? ¿Cómo llega un príncipe alemán a gobernar un estado mediterráneo y por qué esto puede llegar a importarnos a nosotros? Porque desde luego ni el alemán tiene nada que ver con el griego, ni ninguno de esos dos idiomas tiene mucho que ver con el español. Pero, oye, va a ser interesante de contaros. Otón era hijo del que en aquel entonces estaba designado como heredero al trono de Baviera, es decir, que era el príncipe heredero. Hablamos del futuro Luis I, quien no sería rey hasta la muerte de su propio padre, quien era el abuelo de Otón, el rey Maximiliano I. Y me vais a decir, para Marta, nos acabas de decir 3 nombres de 3 reyes diferentes. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es importante? Es interesante saberlo porque Maximiliano I, el abuelo de Otón, fue el primer rey titular de Baviera de pleno derecho. O bueno, de pleno derecho, que Napoleón lo colocó en el asiento real para que nos entendamos todos. Pero aún así, hasta entonces, hasta este siglo XIX, es cierto que la familia de Wittelsbach siempre había gobernado en Baviera. No os miento si os digo que desde la Baja Edad Media, generalmente como duques, a veces como príncipes, pero a partir de ahora como reyes, lo cual ya nos ubica a Baviera como un territorio alemán que tenía una importancia bastante grande. Primero, porque era un reino recientemente fundado como tal, y por otra parte, porque, ya veremos, Baviera era uno de los candidatos de la concordia para los grandes conflictos que se daban en Europa a finales del XVIII y principios del XIX, una tendencia que paradójicamente les venía desde la Guerra de Sucesión Española. Y nada, de un plumazo acabamos de conocer así
parte del linaje, parte del legado que Otón recibiría de su padre Luis, de su abuelo Maximiliano, pero también de su madre, Teresa de Sajonia-Hildburghausen. No sé si lo he pronunciado bien, pero oye, la intención está allí. Una princesa alemana, como ya habéis oído, de Sajonia. Otón nació siendo el tercer hijo y segundo niño varón del matrimonio formado por el príncipe Luis y la princesa Teresa, quedando, por supuesto, por detrás de su hermano Maximiliano en la línea de sucesión a Baviera. Y se educó en el ambiente intelectual que rodeaba a su padre. El príncipe Luis era un hombre muy aficionado a la cultura clásica y cuya pasión por la arquitectura le llevaría a hacer de Múnich, la capital de Baviera, un lugar elegante, moderno y algo así como un homenaje a ese mundo clásico del que procedía gran parte de la cultura europea. Hay que decir aquí que la familia de Wittelsbach estaba enamorada de la Grecia clásica, ya antes de que Otón gobernase este país, y esta admiración, esta adoración, realmente la compartían muchas casas nobiliarias y casas reales de Europa, más que nada porque, pues eso, era la cuna de la civilización europea y porque también se la consideraba que, en cierta manera, frente a la barbarie o hasta cierto punto la rudeza, la dureza que podían representar los territorios alemanes, Grecia era un sueño vívido, algo que podías ver y tocar, pero que al mismo tiempo era exótico y estaba alejado, porque cuando nació Otón, Grecia estaba en manos de los otomanos, todavía no se había producido la guerra de independencia. Por lo que ya podemos ver en cierta manera cómo Otón desde niño fue asimilando esta idea y muchas otras que a fin de cuentas le ayudarían o él intentaría aplicar cuando llegase a Grecia como si fuera su conocimiento del país. Es decir, él pensaba que los estudios sobre Grecia clásica, sobre la escultura, sobre las historias, sobre las leyendas, sobre la mitología, iban a ser no suficientes, pero sí iban a ser de gran ayuda para gobernar. Sin embargo, esto no sería tan fácil. Como ya os digo, la Grecia con la que se encontró Otón a principios del siglo XIX no tenía nada que ver con la Grecia clásica. Creo que os va quedando clara la idea de que en esa familia eran todos muy excéntricos y estaban bastante locos. De hecho, la familia Wittelsbach, como ya os comenté en el programa que dediqué a Sisi Emperatriz, era conocida a nivel nacional e internacional por su excentricidad, por su locura, por su afición al arte y por esa paradoja que los empujaba a moverse de un lado a otro, de un tema a otro, de una modalidad artística a otra y de un conocimiento a otro, sin parar. Y a veces, pues, de por medio, meterse en líos. Su padre, por ejemplo, el príncipe Luis, llegaría a tener en su palacio personal un gabinete conocido como el de las bellezas, que estaría lleno de los retratos de las mujeres que el rey consideraba, primero, lo bastante bellas como para llevarse a su alcoba, y en segundo lugar, pues también lo bastante bellas como para ser admiradas. Existían las dos facetas y cada uno podía elegir la que mejor le viniera. Pero afortunadamente a Otón no le duraría demasiado o no tendría el tiempo de verse invadido por esa influencia tan particular de su padre, su abuelo y sus hermanos, ya que desde muy pequeño tendría que marcharse a restaurar, por así decirlo, la paz en un país que llevaba siglos perteneciendo a otro imperio. La historia de cómo Otón consiguió la corona griega es una cuestión de negociación internacional. Es decir, este pequeño, este joven, no es el primer ejemplo de un rey extranjero en su propia tierra, pero sí es un gran ejemplo de cómo funciona a veces la diplomacia. Y ahora viene cuando soy totalmente sincera con vosotros y totalmente gráfica. Si tenemos el mapa de Europa en la mente, intentaré ponéroslo, Grecia llevaba perteneciendo al Imperio Otomano desde inicios del siglo XV y en este momento estábamos en el XIX. Pero la lucha por la independencia de Grecia condujo a una guerra abierta únicamente entre 1821 y 1829.
Hablar de cómo empezó todo supondría entrar en los intereses y motivos de grupos muy diferentes que no siempre se llevaron bien entre sí, aunque más de una vez convivían en el mismo pueblo, en la misma calle y hasta en la misma familia. Grecia había estado en paz, hasta cierto punto, con los otomanos desde su anexión, pero a veces no es lo mismo si comparamos la costa con las montañas, o los pueblos con las ciudades, o los musulmanes con los cristianos griegos. No es lo mismo. Y voy a haceros un pequeño esquema tratando de explicaros, para que tengáis ejemplo, algunos de los grupos más interesantes que intervinieron en el lado griego, para que veáis lo diferente y lo compleja que era la sociedad griega, aunque sea solo un poquito. Por una parte estaban los cleftes, que eran grupos de bandidos, hay quien los llama mercenarios o incluso guerrilleros, que vivían en las zonas montañosas de Grecia desde que empezó la ocupación otomana. En un principio se consideraba que eran una suerte de tropas irregulares que trabajaban para los nobles bizantinos, pero que con el tiempo también llegarían a ponerse al servicio de los otomanos, en ocasiones a cambio de un buen pago. Pero para esta época habían decidido luchar contra los otomanos, en su mayoría, pero como siempre no generalicemos. Luego estaban los fanariotas, que estos eran el lado contrario, griegos que vivían al servicio de los otomanos y que, ocupándose de distintas tareas, unas veces más nobles, otras veces menos, habían llegado a tener cierta comodidad e incluso eran bastante partidarios de los otomanos. Algunos de ellos residían en Estambul y otros preferían residir en Grecia, pero bueno, su lealtad más o menos ahí estaba. Son los beneficiados de la anexión a los otomanos, para que nos entendamos. Luego también estaba el grupo medio secreto, medio masónico, medio intelectual y medio muchas cosas, fundado en 1814 en Odesa, llamado Filiki Eteria, una pequeña semilla que implantó en sus fundadores y seguidores ortodoxos del este europeo, en especial del Imperio ruso, la idea de que había que enfrentar al poder otomano, había que liberar a Grecia del imperio al que llevaba sometida tanto tiempo. Es decir, este grupito, pseudogrupo de Filiki Eteria, podríamos decir que son algo así como los personajes a los que se atribuye el hecho de que se prendiera la mecha final. Aunque, por supuesto, esto siempre va a tener un toque de leyenda, porque vale, un grupo de intelectuales, generalmente gente acomodada, puede llegar a pensar, a promulgar, a divulgar o a buscar ayuda donde quieran. Pero si a fin de cuentas no es la población llana la que quiere enfrentarse a un grupo con el que llevan viviendo tanto tiempo, esa guerra lo más probable es que no se dé. Por eso, para quienes piensen que fue un conflicto civil, cuidado, porque sí, fue un conflicto civil en cierta manera, en buena manera. Pero las grandes potencias extranjeras de la época también intervinieron, y de esto probablemente sí que haya que darle las gracias a estos pseudo-masones, vamos a llamarlos. La cuestión es que Rusia, Francia y Reino Unido también tomaron parte de la guerra y hasta terminaron por crear o dar nombre a los principales partidos políticos que aparecieron, que se formaron en ese primer reino independiente que gobernó Otón. De manera que tendríamos al partido ruso, al partido francés y al partido inglés, principalmente. Pero, aún así, quiero señalaros un detalle, y es que, vale, cada partido era más afín a los intereses de una potencia, a las formas de gobierno de estas potencias, podían ser más o menos financiados por las potencias, pero sus políticos, sus gentes, eran griegas, en su mayoría. Y eso les empujaba a buscar el bien de Grecia siempre que se pudiera. Cada uno con sus ideas e intereses, pero en este caso con el objetivo, y mira que todos tenían intereses, de debilitar al ya decadente Imperio Otomano, y probablemente únicamente por eso comenzaron a entenderse, a llevarse de manera correcta mientras que duró la guerra.
También querían evitar que las otras potencias, el resto de potencias a las que muchas veces representaban, acabasen por tener todo el poder en Grecia. Pero eso ya son tejemanejes del poder y a nosotros nos gusta más lo que viene siendo el marujeo, vamos a ser sinceros. Y a eso vamos. Vamos a dar un salto y nos vamos a situar en el año 1830. Ese año la Convención en Londres, una reunión de los representantes de cada país europeo, declara que el Reino de Grecia es oficialmente un Estado libre y monárquico. Llevaban años intentándolo, por lo que se procede a buscar un rey. Pero sucede que los candidatos principales rechazan el puesto al mismo tiempo que el gobernador griego, Iohannis Kapodistrias, un político muy relacionado con el Imperio ruso, del que me encantaría hacer un programa más adelante si os gusta lo bastante, es asesinado en 1831, dejando al país en una situación prácticamente anárquica. Así, las potencias europeas y representantes griegos se reúnen en la conocida como Quinta Asamblea Nacional en 1832, y de ella sale elegido nuestro protagonista, el príncipe Otón de Wittelsbach, que en aquel momento aún era menor de edad. Tenía 17 años, que tampoco es muy poco, pero bueno. Y no llega a su nueva patria hasta el 6 de febrero de 1833 a bordo del barco de origen inglés Madagascar. Se llamaba Madagascar el barco. Y el motivo por el que se eligió a Otón, pues a ver, Otón era hijo de una dinastía de menor tamaño que podía ayudar a mantener el equilibrio. No vamos a poner a un ruso porque sería dar demasiado poder al Imperio ruso en el Mediterráneo. No vamos a poner a un francés porque significaría acercar demasiado a los franceses al Mediterráneo también, dándole demasiado territorio en ambos extremos de Europa. Y tampoco iban a poner a un candidato inglés por el mismo motivo. Pero además, aquí también entraban las rivalidades comerciales. Tengamos en cuenta que, al margen de que los otomanos estuviesen de capa caída, seguían dominando la entrada a Oriente. Y Oriente siempre ha sido un plato muy jugoso para los europeos. Más todavía cuando, lo que se quería era controlar el territorio oriental. No iban a darle la puerta de entrada que era Grecia a ninguno de ellos en particular. Y en ese panorama, la familia Wittelsbach, con toda su excentricidad, tengamos en cuenta que Otón es primo de Sisi emperatriz, de Isabel de Baviera, de la que ya os hice un programa y os conté todas sus particularidades, pues eran una forma de candidatos de equilibrio, candidatos que gustaban a todos. No tenían un pasado demasiado ilustre, tampoco era un pasado mediocre, pero, oye, controlaban un trocito de tierra en el centro de Europa y eso que no tenía salida al mar. De manera que, vale, aceptable, correcto. Y desde luego seguro que los de Wittelsbach también se ocuparon de convencer a los electores. Pero como había que dar un motivo para justificar esta elección de rey para Grecia, pues se aseguró que Otón tenía un lejano parentesco con una antigua dinastía bizantina llamada Comnenos, que si me lo preguntáis yo os digo que sí. Los Comneno eran una familia bastante importante a nivel del Imperio bizantino. Y ya voy a continuar porque os veo que estaréis a punto de querer matarme. ¿Qué hizo Otón durante su reinado? Pues desde el principio el nuevo rey intenta dar esplendor al país y ganarse el aprecio de su pueblo. Cabe destacar el traslado de la capital desde Nauplia a Atenas, ahora os lo he explicado, el 18 de septiembre de 1834 y la asimilación por parte del rey de la conocida como Gran Idea o Idea Megali. Esta Idea Megali era un proyecto que buscaba crear un país uniendo todos los territorios considerados de etnia o de habla griega, y no solo los que originalmente se habían independizado tras la guerra. Algunos de estos posibles candidatos pertenecían a la costa mediterránea de lo que hoy es Turquía, y algunos de ellos, tanto en aquel momento como a día de hoy, siguieron perteneciendo a Turquía. Tengamos en cuenta que solamente se independiza un trozo del sur,
un trozo de Grecia en este momento. Y es que el trabajo fuerte de la guerra para los más férreos defensores de la independencia griega no había hecho más que comenzar. Exigían muchísimo más territorio. Pero Otón no podía proporcionárselo. Grecia todavía no era un país realmente fuerte. Por el momento que podía darles, pues ánimo, esplendor e intentar poner en orden los asuntos nacionales. Tenían que darle orden al país antes de ponerse a pensar en grandes ideas. Pero Otón trató de contentar a todos y asimilar para sí mismo esa idea. Tengamos en cuenta aquí esa influencia que el movimiento romántico de principios del siglo XIX, que por cierto nació en Alemania, concretamente en Baviera, con Goethe, habría afectado a la familia de Wittelsbach y también a Otón. El gusto por las leyendas antiguas, en especial las medievales, el gusto por lo exótico, esa idea de libertad independiente, esa idea casi nacionalista, una idea que a él pues, debió de encantarle y encontrarse de entrada con todas esas maravillosas cuestiones filosóficas debió de gustarle muchísimo. Pero Otón todavía tampoco era un rey del todo independiente, ya que hasta su proclamación oficial como el rey, al alcanzar la mayoría de edad en 1835, se vio obligado a compartir el poder con su comité de regencia de origen bávaro, con una administración al estilo occidental. El conde Joseph Ludwig von Armansperg, que ya ha aparecido antes en el fragmento con el que hemos iniciado, fue su presidente, estando acompañado por otros dos miembros cuyos nombres eran George Ludwig von Mauer, para ocuparse de la educación, la justicia y los asuntos eclesiásticos, y Karl Wilhelm von Heideck. Este sí que participó en la Guerra de Independencia griega como responsable del ejército. Estos hechos, junto con el desplazamiento de la mayoría de kleftes, los bandidos, por parte de los ministros bávaros y las élites políticas griegas, no sentaron demasiado bien a la población llana, que veía en la figura de estos guerrilleros a una suerte de héroes nacionales. Sin embargo, una vez el rey es mayor de edad y tiene libertad de movimiento, toca apuntalar la nueva dinastía. ¿De qué manera Otón podía apuntalar esa dinastía? Esto es extremadamente sencillo, teniendo hijos. Atrás quedaron el bosque invernal y sus sonidos naturales. Ocultos entre los árboles, pensó que podría haber algún tipo de duendecillos, de esos que ríen con los problemas humanos, aparentemente insignificantes y nada relacionados con ellos. El señor Adamic se volvió un segundo para atisbar los diminutos ojillos negros o las sombras tras las hojitas, para pedir que se alejaran con una mano en el corazón. Esa mañana se iba a derramar sangre y los daños colaterales eran innecesarios. La oscura y fantasmal dama se desvaneció en el aire. Donde había estado ella ya no había nada más que aire. Sin embargo, al hombre le bastó con alzar un poco la mirada para encontrarla, sentada al borde de una de las ventanas, observando con lágrimas en los ojos el interior de un cuarto. Era como si ahí dentro la aguardara toda su vida, una vida a la cual tenía miedo de acceder. Si quieres saber cómo continúa la historia, no te pierdas Las sombras de Praga, la nueva novela de Marta Cánigo Fernández con Ediciones Antonella, ya a la venta en digital y en físico. En digital en Amazon Kindle y a través de la página web, y en físico a través de la página web en cualquier librería o encargándoselo a la autora a través de Instagram, @elmundodelaki. Tenéis toda la información necesaria en la descripción del programa. Y ahora sí, vamos a continuar. Amalia de Oldenburgo nació el 21 de diciembre de 1818 en la ciudad que le da el nombre, es decir, Oldenburgo, de la actual Alemania. Era hija del duque Augusto de Oldenburgo y de su primera esposa, Adelaida de Anhalt-Bernburg, Schambrunn-Hiom. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno. Su madre murió cuando ella era muy pequeña, por lo que Amalia se educó con las siguientes dos esposas de su padre, una de las cuales era su tía Ida, es decir, la hermana de su madre.
Parece ser que conoció al rey Otto en una excursión en tierras germánicas y se casaron el 22 de noviembre de 1836 en la ciudad natal de la novia. A principios del año siguiente, Amalia llegó a Atenas y con ello comenzaron la esperanza, seguida por el Calvario. Cuentan las historias que Otón y Amalia se gustaban de verdad. Había atracción entre ambos y no es para menos. Amalia era una belleza de pelo castaño y ojos claros que, además, consiguió agradar al pueblo griego con su personalidad elegante y estilosa. Amalia, en un país tan oriental como podía ser la Grecia de principios del siglo XIX, se convirtió en un icono de la moda occidental. Tengamos en cuenta la fascinación, otra vez, que este tipo de lugares generaban en los europeos. Y es que en la misma guerra de independencia aparecieron personajes tan icónicos de la cultura occidental como podría ser el mismísimo Lord Byron, de quien, si me habéis pedido programa, he hecho una encuesta y está ganando Lord Byron y tendréis vuestro programa, pero bueno, decir que Lord Byron falleció participando en esta guerra en favor de los griegos, en favor de la independencia griega. Y además, Julio Verne, el gran escritor de novela de aventuras con el que la mayoría de nosotros nos hemos criado en algún momento de la historia, decidió dedicar una novela entera a el conflicto de la independencia griega. Esta novela se llama El archipiélago en llamas y está realmente maravillosa porque, además de ofrecerte una historia con la que disfrutas, una historia de aventuras muy a la Dumas, donde aparecen personajes honorables, que son los héroes, junto a personajes pues muy malvados, como son los villanos, también te expone de forma breve, pero bastante amena, cómo funcionaba la guerra, cómo eran las estrategias de griegos, de turcos, de ingleses, un poquito de todos, y qué personajes y míticos pudo llegar a dar ese conflicto. La novela, ya os digo, Archipiélago en llamas, la podéis buscar en internet y la tenéis, y a fin de cuentas no deja de ser una muestra de cómo personajes del estilo de la reina Amalia influyeron en Grecia, atrayendo también a los occidentales, porque Amalia, de alguna manera, era también una suerte de influencer de la época, una dama que después hablaba o escribía a sus amigas, a su gente, y pues una de tantas reinas que generaban curiosidad. Y eso hacía que tanto Grecia se pusiese en el mapa como que los occidentales nos interesásemos por la suerte de Grecia. Y si toda esta historia de Lord Byron participando en Grecia, de Julio Verne escribiendo una novela en momentos distintos de la historia, no es suficiente para comprender la particularidad de cómo se fueron introduciendo el occidente en Grecia y de cómo Grecia se puso en cierta manera de moda en el occidente europeo, os voy a contar además que Amalia en determinado momento de la historia diseñó el traje Amalia, se llama así, lleva su nombre. Se trata de un tipo de vestido inspirado en su nuevo hogar en Grecia, que terminó ganando una popularidad enorme que dura hasta el día de hoy. Es más, el vestido Amalia que puso de moda la reina, a día de hoy es parte del folclore griego y hasta cierto punto es considerado uno de los trajes regionales por excelencia. Pero también Amalia apoyó la fundación de la Universidad de Otonejo, ahora Universidad Nacional y Capodistriaca de Atenas, en el año 1837, es decir, cuando Otón llevaba 7 años en el gobierno. Aunque eso sí, en aquel momento ella acababa de aterrizar en Grecia, por lo que la iniciativa recayó también en su marido y en sus ministros. Amalia llegó con ganas de hacer cosas y con ideas que aportar, pero obviamente ella no sabía nada del país en aquel momento. También contribuyó con el embellecimiento de la capital. Ella llegó y se puso a hacer cosas para ayudar, para poner de moda. Ella se movía, por lo que promovió la fundación del Jardín Nacional de Atenas, un precioso parque de 160.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad,
junto al antiguo palacio, que ahora es el Parlamento de Grecia. La ciudad es tan antigua que el parque alberga algunas maravillas de la antigüedad, como mosaicos o capiteles, pero también reúne cientos de especies de plantas procedentes de todo el mundo que esta recolección de plantas, sí que es cierto, la hizo la reina Amalia. Y podéis verlo en internet, es decir, el parque sigue estando. Y en principio cualquiera puede acceder a él, puede entrar, pasear y ver lo que hay allí dentro. Y es una obra que, por desgracia, sin embargo, no pudo abrirse en época de Amalia, sino que se abrió ya en el siglo XX, muchos años después de la muerte de la reina, lo cual es una verdadera tragedia y aunque a día de hoy lo podemos ver como qué bella obra hizo esta reina por la ciudad para embellecerla y también para, dar un espacio a su gente, en aquel momento realmente no pudo llegar a disfrutarse, por lo que tal vez a los ciudadanos o no se enteraron o no les debió de parecer del todo bien que se tomaran pues este tipo de licencia para traer que si plantas de otros países, que si, oye, ¿para qué quieres esas piedras? Ya sabemos estas cosas, ¿no? Y además no debemos olvidarnos de que en este momento de la historia, en esta época de 1837, el gobierno de Otón y de Amalia estaba muy influenciado por esta camarilla de ministros de origen bávaro que habían estado ocupándose de la regencia junto a Otón mientras que éste era menor de edad y que ahora, a pesar de que el rey fuese ya un rey teóricamente independiente, pues no se habían marchado, no habían regresado a Alemania y seguían en sus puestos la mayoría. Y eso que es una cosa que a los más nacionalistas griegos y a la mayoría de héroes de guerra no les hacía demasiada gracia, por lo que parece ser, sin embargo, era un elemento que en esta época, en este principio, tampoco afectaba demasiado a la simpatía que les tenía el pueblo a Amalia y a Otón. Sí que había cosas de ellos, pues como el tema del parque, que a lo mejor, como no se llegó a abrir en su momento, no les hicieron demasiada gracia, pero a fin de cuentas eran una pareja joven, glamurosa, que iban a tener hijos, les iban a dar una estabilidad, porque la idea de que una pareja real, unos reyes, tengan hijos, significa que hay una continuidad en la dinastía. Y eso hasta hace poquito tiempo, se veía como una muestra de estabilidad, de seguridad. Mientras que una dinastía tuviese hijos, tuviera descendientes, se iban a evitar guerras civiles, se iban a evitar cambios bruscos de gobierno, se iban a evitar más invasiones de la cuenta de extranjeros, que Otón y Amalia eran reyes extranjeros, pero de alguna manera parecía que les gustaba el país, mantenían el respeto por él, que querían modernizarlo, pero, esto es importante, sin renunciar a su esencia. Esos son elementos de importancia a tener en cuenta. Es que imaginémonoslos, jóvenes, guapos, elegantes, enamorados de la cultura griega y de las artes, pero el pueblo esperaba un hijo, no cuentos de hadas, aunque el cuento de hadas al principio siempre nos gusta. Y una vez que el furor de la novedad, sobre todo con la llegada de la reina, pues se relaja, ellos tienen que empezar a tomar decisiones de mayor calado a nivel simbólico, como por ejemplo los nombres. Otón, por ejemplo, pudo cambiar su nombre para hacerlo sonar más griego y prometer, además, que su futuro hijo sería ortodoxo, lo cual, ¿por qué era importante? Porque la religión cristiana ortodoxa es la religión mayoritaria de Grecia y Otón no era ortodoxo. Entonces, prometer que el heredero sí que lo sería ya iba a ser como, yo no soy griego, pero haré que mi hijo se adapte, mi hijo ya será griego, ya habrá nacido en Grecia, ya habrá sido educado, ya tendrá otro valor, ya tendrá otra religión. Pero lo que no pudo hacer Otón es organizar un ejército en condiciones que defendiese el país, ni controlar las finanzas del Estado, que tuvo que recurrir a préstamos de las potencias europeas durante mucho tiempo para asumir todas las deudas e incluso hacer algunos pagos por compensaciones al Imperio Otomano. Tengamos en cuenta que acababan de salir de una guerra y, aunque todo el tema ceremonial también era importante, pues el ejército, ¿qué impedía a los otomanos volver a lanzarse sobre Grecia? Y a lo mejor esta vez los pillaba sin la protección de las potencias y sin dinero para mantenerse ellos.
Es un problema, problemas por todas partes, las cosas como son. Y además, todavía es peor si añadimos que Otón tenía planes ambiciosos para su país, más allá de la fundación de universidades. Otón quería convertir a Grecia en un estado moderno, estable y con una población capaz de desarrollar una economía sostenible. Pero lo que consiguió fue enemistarse con el partido inglés. ¿Recordáis los partidos políticos, el de corte inglés, de corte francés y el corte ruso? Pues se enemistó con el partido inglés, que, vamos a mencionarlo, era el preferido por las clases comerciales. También se enemistó con el partido ruso, que a grandes rasgos era el favorito de la nobleza y de la Iglesia ortodoxa. Tengamos en cuenta que la Iglesia rusa también es ortodoxa. También se enemistó, para colmo, con el francés, también conocido como el Partido Constitucional. El pueblo y con su familia bávara, con la que quedó endeudada por una cantidad desorbitada de 1.933.333 florines y 20 cruceros. Un poco más y el país termina en bancarrota. Un poquito más y se les cae el país. Porque imaginad lo que acabo de deciros, es que hasta se enemistó con sus padres, bueno, con su padre, el rey bávaro, y con su hermano, que más tarde también sería rey bávaro. Tuvo muchos problemas este muchacho para intentar solucionar los problemas de una tierra que le había caído cuando era menor de edad, que realmente la idea de convertir al niño en rey había sido más ambición propia de la familia, más de su padre y de su abuelo, que suya propia. Era demasiado, algo muy fuerte de asumir. Y es que tampoco los occidentales pusieron las cosas sencillas al rey cuando impidieron la anexión de Creta. Es decir, Otón quería anexarse Creta como parte del país heleno, y las potencias occidentales que le habían puesto en el poder se lo negaron. Se lo negaron en el año 1841. Pero es que no se queda ahí la cosa, porque cuando intentaron apoyar los reyes de Grecia la libertad de Macedonia, Épiro y Tesalia durante la Guerra de Crimea de 1853, ¿qué pasó? Pues que los enemigos de Otón, concretamente parte de las potencias, llegaron a bloquear Atenas y el puerto de El Pireo. O sea, les bloquearon todo. Y para colmo de males, añadiendo estos problemas familiares, monetarios, de deuda, de diplomacia internacional, añadiendo a todo esto, ya para rematarlo, añadamos que Amalia no logra quedarse embarazada ni con todas las atenciones del rey, ni aunque vaya pasando el tiempo. En lugar de eso, cada vez cobró más influencia sobre su marido y las decisiones que tomaba. Es decir, Amalia fue tomando poder sobre Otón en vez de tener un hijo. Que diremos, qué mujer más echada para adelante, ¿no? Más decidida a tomar partido en el gobierno de su país. No se vio bien, se vio bastante mal porque a ojos de todos Amalia tenía que tener un hijo, que luego se dedicase a hacer, hacer, deshacer y demás. Pero lo fundamental era tener un heredero y no lo tenía, no lo estaba teniendo. La situación en Grecia en esta época se convirtió en una olla a presión que no podía aguantar y de hecho no lo hizo. Aristeidis Dosios, estudiante, economista, antimonárquico e hijo del político Constantinos Dosios, intentó matar a la reina un 6 de septiembre de 1861. Afortunadamente, parece que los escoltas de la soberana supieron actuar, pero también diría que la puntería del intento de asesino no era la mejor. De hecho, casi puedo imaginarme al muchacho con el arma de fuego apuntando al pecho de la reina y temblando por lo que estaba a punto de hacer. ¿Saben? Hay un cuadro que representa este momento, un cuadro muy bonito, por cierto, en blanco y negro. Representa a la reina Amalia, a la derecha, subida en un caballo alterado por el alboroto, y a un grupo de hombres deteniendo a su asesino, su intento de asesino, en el lado izquierdo. Aristeidis fue condenado a muerte, como indicaba la ley. Sin embargo, la milagrosa intervención de la reina logró hacer que la pena no se ejecutase. Hay quienes ven esta actuación de Amalia como un acto noble y de generosidad, pero también
podría llegar a tener otra lectura. Y es que ese hombre era visto como un héroe por parte de la población, un hombre que se había enfrentado a los extranjeros que llevaban años gobernándolos y tal vez podríamos decir que robándoles cierta cantidad de dinero, pero de matarlo podrían haberlo convertido en un mártir, podría haberse convertido en un mártir para su propia causa. De hecho, oye, no sería la primera vez que un hombre de este tipo se deja matar después de haber cometido el atentado para convertirse en una figura, en un mártir. Cuidado que hay mucho loco por ahí, ¿vale? O sea, hay mucha cosa extraña. Y sea como sea, la monarquía no estaba interesada en correr ese riesgo, en correr el riesgo de que a Aristóteles le pasase algo y que los culparan a ellos, que les echasen la culpa. Unos años antes de este atentado, el descontento general por todo lo mencionado anteriormente, unido a la enorme subida de impuestos para hacer frente a todas las deudas públicas que había contraído Otón, terminó con una revolución en septiembre de 1846 que, atentos al dato, fue apoyada y celebrada. La monarquía resistió esa vez contra todo pronóstico, pero Otón tuvo que convocar una asamblea constituyente que se encargase de ofrecer la primera constitución griega en 1844. La primera constitución de Grecia. Atentos al dato. Fue el momento que pasó de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. No es moco de pavo. Es un paso bastante grande. Tal vez habría sido más grande en una monarquía muy vieja. Es posible. Pero, oye, no deja de ser un hecho llamativo. Pero regresando al momento del intento de asesinato de Amalia en el año 1861, o sea, pasamos del 44 al 61, fue la prueba final de que los griegos ya no querían a la pareja real, que no es que les fuesen indiferentes, es que los rechazaban. Y yo me puedo imaginar la cara de terror de la reina, siempre opuesta a la Constitución y a todo lo que implicase menos poder para Otón, y a su marido, a Otón, débil y sin habilidad para gobernar, ni margen de maniobra para intentar nada, ya ni poder llamar a la familia bávara. Nada. Ellos no pudieron aguantar, y tampoco es que tuviesen un hijo que les diera capacidad de hacerlo. No tenían nada por lo que luchar. Esa monarquía, a pesar de todos los intentos, a pesar de todo el esfuerzo, estaba ahogándose mientras resonaban los posibles nombres de sus sucesores en el cargo. ¿Qué quieren que les diga? Es un final triste, pero, como dice el refrán, a todo cerdo le llega su San Martín. Y el de Otón y Amalia llegó en el año 1862, un año después del intento de asesinar a Amalia. Y es que en ese año las revueltas populares y la indiferencia de las potencias encargadas de proteger a Grecia terminaron por montar un gobierno provisional que destituyó y expulsó a la pareja real, iniciando el proceso de segunda elección al trono de Grecia, el cual terminó con la elección de otro germánico, pero en este caso danés, Jorge I de Grecia. Por tanto, pues mirad, decidieron otros que iban a cambiar de dinastía. La primera monarquía griega fue un fracaso y el exilio de la pareja quedó reflejado en otro cuadro donde se ve a los monarcas en un bote, al rey manteniendo la compostura, pero a punto de derrumbarse, y a la reina cansada, sentada en una pequeña embarcación, muy humilde para ser dos reyes, si me lo permiten. ¿Qué fue de ellos? Pues regresaron a Baviera, se instalaron en la antigua patria del rey, ahora gobernada por su sobrino, el rey Luis II, el Loco, un arquitecto que se dedicó a construir todo tipo de palacios extravagantes en Baviera. De ese os hablaré otro día. Pero el caso, lo importante es que Otón, después de una vida bastante larga sirviendo a Grecia, desde el 31 hasta el 62, jamás regresó a su país de adopción, aunque, por lo que cuentan, siguió amándolo a distancia. Y si lo desean, miren, ya sé que hoy ha sido un programa muy sonoro, pero es que me parece importante.
Si os parece, vamos a escuchar el último diario, este también, todos los que habéis escuchado esta noche son de mi cosecha, donde yo me imagino cómo podría haber sido ese exilio de los reyes en Alemania. Escucho buzukis en la oscuridad. Su canto alegre me recuerda a tiempos mejores. Me trae a la cabeza imágenes que nunca existieron, pero que no por ello duelen menos. Grecia, mi amada Grecia. Su alma es como un coro de ángeles cantando hacia el cielo, con el arpa y la lira sonando de fondo, pero también es un grupo de campesinos bailando al son de la música alegre, cogidos de las manos y vestidos con los colores de su tierra. Es la cuna de Europa, sí, pero una cuna mucho más oriental que nosotros. Tiene un encanto primoroso, casi sensual, que embriaga los sentidos. ¿Qué piensas?, pregunta Amalia, recostada en el sillón de enfrente, con un libro olvidado en su regazo. Se ha convertido en una ancianita adorable. En ti. Sabe que miento porque le he respondido en griego. Es hora de recordar. ¿Te gustaría ser enterrado allí, Otón?, me pregunta ella, ahora también en griego. No soy digno de ser enterrado en la gran Grecia, que es más que cualquier otra tierra. Amalia sonríe, como ha hecho siempre. Vamos, me tiende la mano. De repente, volvemos a ser dos jovencitos que se conocieron en un balneario hace ya muchos años. Mi cuerpo y mi corazón son bárbaros. Y justo ahora, que no debo enfrentar nada, mis nervios son griegos, fuertes y valientes, pero también a veces obstinados. Y en mi vida se lo entregué todo a Grecia, Amalia, y en Grecia se quedó, unido en tormentas, viniendo con mareas. Vino la muerte, el abandono, y mi vida siguió siendo de Grecia. Incluso cuando debí defender a mi esposa, decidí ser buen rey antes que buen marido. ¿Cómo seremos recordados?, pregunta Amalia. Inspiro y expiro. Me he quedado sin ideas. Como los primeros, le respondo. En ciertas ocasiones, Otón hizo donaciones a su antigua patria, pero siempre lo hizo de forma anónima. No vaya a ser que le echaran de ella por segunda vez o que le tildaran de intentar sobornar a los griegos. Parece ser que, contra todo pronóstico, su amor por Grecia era sincero, por lo que Amalia y él acordaron hablar griego unas horas de cada día desde su marcha del país y hasta sus muertes. Es algo que me parece tierno, también extraño a su manera, porque ¿por qué hacer eso si no era por amor, si no querían de verdad a un lugar donde ninguno de los dos había nacido, ninguno de ellos se había educado allí, pero llegaron a amarlo como si fuera suyo? Aquí debo reconoceros, a mis queridos oyentes, que yo nunca me he mudado de país, entonces yo no sé lo que es adoptar otra cultura como si fuera la tuya. Pero tal vez vosotros que me estéis escuchando, que me escucháis desde distintas partes del mundo, sepáis lo que es eso. Y me gustaría preguntaros si me queréis responder en el chat o si me queréis escribir al Instagram, @elmundodelaki, como siempre, tenéis toda la información abajo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cómo lo habéis vivido, si es que lo habéis vivido? Contadme si queréis, yo estoy abierta a saber de ello. Pero volviendo a Otón, la suya es una historia de amor no correspondido, un sueño que terminó por la falta de niños y por la falta de capacidad de gestión económica, de gestión política, por no saber cómo poner límites a la intervención de otros países en los asuntos griegos, o simplemente fueron las circunstancias. No lo sé. Probablemente debo reconoceros que le habría pasado lo mismo a cualquier rey que hubiesen puesto en el lugar de Otón. Tener que enfrentarse uno solo a la construcción de un país desde cero no es fácil. Pero, a fin de cuentas, Otón de Wittelsbach murió el 26 de julio de 1867 a los 52 años de edad. Una edad demasiado temprana, si me lo permiten,
para pasar a la otra vida, pero digna de un miembro de la magnífica y trágica familia de los Wittelsbach. Es algo muy propio de esta familia el morir relativamente joven y, pues mira, después de un futuro bastante triste, o bastante incierto, o bastante loco. Pero Otón, en su caso, está enterrado junto a su esposa Amalia en la cripta de la iglesia de los Teatinos de Múnich, en un lugar donde también reposan los restos de parte de su familia, concretamente los de su hermano, el difunto rey bávaro Maximiliano II. Él sí que tuvo una vida más tranquila para lo que era el conjunto de la familia, un Wittelsbach bastante raro, bastante particular. Y ahora queda por resolver una cuestión. A nivel literario, ¿qué hay de Otón? ¿Ha quedado su figura plasmada de alguna manera? Lo cierto es que yo no he encontrado demasiadas novelas o películas en español sobre la vida de Otón, pero no por ello su figura deja de tener encanto. Yo os la he traído de hecho porque lo tiene a pesar de su desconocimiento. Si yo tuviese que asignarle un arquetipo, concretamente a esta figura de un rey pues desconocido para la filmografía hispana por lo menos, sería el de ese príncipe romántico lleno de sueños que quería ser algo grande y demostrar que amaba de verdad a su nueva patria. Pero el destino, por desgracia, tenía otros planes, y así como vino, la fortuna le abandonó pronto, condenándole a una vida de jaleos, angustias y algunos sustos que acabaron en Baviera, la tierra donde todo comenzó para él, aunque bueno, los ingleses, franceses y rusos tendrían algo que decir también. Aún así, lo más trágico es que fue como si su reinado jamás hubiera existido, como si todo hubiera sido un paréntesis, un sueño, una ilusión, a pesar incluso de haber promulgado la primera constitución griega, que no es para menos. Pero hasta aquí llega el programa de hoy. Yo espero que os haya gustado mucho. Un personaje raro, un personaje poco común, pero espero que no por ello menos interesante. Si os ha gustado, ya que este emparenta en cierta manera con Sisi Emperatriz, eran primos, a mí me encantaría haceros vídeos más amplios sobre la casa de Wittelsbach, sus orígenes en la Edad Media y su ocaso finalmente a finales del XIX. Si vosotros queréis decirme, bueno, si queréis que lo haga, no tenéis más que decírmelo. Ya sabéis que como siempre estoy en los comentarios viendo lo que ponéis y también estoy en Instagram. De nuevo os lo digo, @el_mundo_de_laki. Y pues nada, allí me podéis bendecir, maldecir o decir lo que queráis, pero yo como siempre os lo digo con respeto. Muchas gracias y nos vemos a la próxima aquí en Relatos de la Historia. Buenas noches.